Bienvenidos a Relatos, un podcast donde compartimos sobre cultura, libros, ciudades apasionantes, viajes, temas herméticos, esoterismo, simbología y muchísimo más. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Portugal, la supervivencia de los templarios en la piedra. Imaginemos fuego, humo, gritos desgarradores, torturas, apremios físicos. Todo eso ocurrió donde Jacques de Molay finaliza siendo quemado en la hoguera frente a Notre Dame sobre el Sena en la isla de los judíos. Allí se armó un escenario dantesco en el cual en una gran pira se ata a el gran maestre de los templarios, quien llevaba prácticamente 7 a 8 años presos desde aquel momento en que se tocaron las puertas y se derribaron las puertas para atrapar a los templarios, a todos los integrantes de la orden. Durante todo ese tiempo, Jacques de Molay fue torturado al igual que muchos otros templarios. Escribió confesiones que no eran reales. Deshizo esas confesiones. Volvió a ser torturado, pero finalmente es quemado en esa isla. ¿Por qué se quema en esa isla y no en otro lugar? ¿Por qué no se le da una muerte como se le dio a otros templarios que se les ahorcaba y se les enterraba en determinados lugares? Porque lo que no quería la monarquía y no quería Roma, y cuando digo Roma me refiero a la Iglesia de Roma, lo que no querían era un lugar que se convirtiera en un símbolo de peregrinación. Todo esto nos lleva a pensar en que los templarios quizás habían comenzado a ver mucho tiempo antes que corrían un riesgo. Antes dijimos que a Felipe IV no le gustaba esa organización poderosa que no necesitaba de un rey, que al Papa Clemente no le gustaba una organización de monjes guerreros que no necesitaban de la Iglesia Católica, que eran independientes. Los templarios comenzaron a llegar a Portugal en el año 1128. En 1160, bajo la dirección de Waldim Pais, establecen su sede en lo que hoy es la ciudad de Tomar, bajo la dirección de un gran maestre. Hoy esa ciudad es símbolo urbanístico de iniciación esotérica para muchísimos lugares del mundo. Y aquí tenemos dos destinos y dos realidades. Con anterioridad habíamos hablado de Francia y lo que ocurría en Francia, las ruinas que quedaron en Francia. Y estamos ahora ubicándonos en Portugal. Y en Portugal encontramos monumentos vivos de los templarios, monumentos que siguen hasta el día de hoy. Mientras en Francia arrestaron, torturaron, quemaron, destruyeron, en otro lugar de Europa algo totalmente inesperado ocurre. En Portugal los templarios no mueren, los templarios sobreviven y se transforman. Claramente eso fue una decisión estratégica de la Orden del Temple y claramente esto nos muestra otra cosa, que no se terminó todo cuando Felipe IV da la orden de comenzar a capturar a los integrantes de la Orden del Temple. Pero tan es así que esto no es lo que realmente Felipe IV buscaba, exterminar a los templarios, no lo logra, porque entre otras cosas, hay una pequeña anécdota que quiero contarte, y es la flota templaria. Los templarios no solamente eran guerreros en tierra,
eran expertos navegantes y tenían una inmensa flota que estaba nada más ni nada menos que instalada en los puertos de Francia. Según la documentación existente, Francia no logró nunca capturar un solo barco templario. ¿A dónde fueron? Y si pensamos que en el año 1128 aproximadamente los templarios ya estaban comenzando a llegar a Portugal, los templarios vieron algo sumamente importante en Portugal. Vieron que toda la costa portuguesa daba sobre el océano. Vieron otras posibilidades que no estaban dadas en Francia. Mientras entonces Francia genera toda esta destrucción, Portugal les abre las puertas. ¿A qué le abre las puertas? Le abre la puerta nada más ni nada menos a lo que queda de la Orden del Temple. ¿Cierto? Jacques de Molay, el gran maestre, no estaba, pero existían otros grandes maestros que podían llevar adelante lo que era la Orden del Temple. Y allí aparece entonces que Portugal no solamente les recibe a ellos con todo lo que ellos traían, conocimiento, sabiduría, riqueza, una flota muy importante, y los templarios queda claro que no murieron, sobrevivieron y se transformaron. Y esta decisión estratégica fue tomada fundamentalmente por Dionisio I, rey de Portugal, el que firma documentos donde da la orden de que los templarios no serán destruidos en territorios portugueses, sino que serán redefinidos. Portugal entendió algo que Francia no comprendió a lo largo de años. Portugal entendió que el poder no se elimina, el poder se transforma. El rey Dionisio I de Portugal tomó una decisión radical y totalmente opuesta a Felipe IV. No destruirlos, sino absorberlos. Y en esa absorción nace, y aquí el tercer nombre de la Orden del Temple, la Orden de Cristo, en el año 1319. Por lo tanto, Portugal ve una oportunidad en la Orden del Temple, una oportunidad que Francia no pudo ver, que la monarquía francesa no pudo ver, pero que la monarquía lusitana sí pudo ver. Vamos a imaginarnos ahora el Convento de Cristo. El Convento de Cristo, que existe aún hoy y es un lugar sumamente visitado, tiene en su parte central una forma octogonal, inspirada en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Está ubicada en Tomar, fue fundada en 1160 por Godin de Pais y la simbología templaria y alquímica está en todas partes. Pero además de eso, aparece el estilo arquitectónico manuelino, que está esencialmente identificado por lo que es todos los motivos marinos y que representa de alguna manera a Portugal. Esa arquitectura está presente en el Convento de Cristo, está presente en la charola, que es el lugar circular, sagrado, un lugar que se considera lugar de iniciación, donde los templarios, según cuenta la leyenda, ingresaban a caballo para ser iniciados como templarios. En Portugal, la herencia templaria se integró en el aparato estatal. El Convento de Cristo, originalmente fortaleza templaria y luego centro de poder de la nueva orden, logró sobrevivir porque la monarquía lo permitió,
porque realmente querían que eso ocurriera. Lo más destacable quizás que pude ver allí personalmente es el colorido que hay en esa arquitectura, la decoración manuelina y también el hecho de las formas que tienen la parte central de lo que es esa arquitectura y además una conjunción con la arquitectura románica, o sea, una arquitectura más sobria en términos de la construcción, por ejemplo, de lo que son las columnas y demás. Portugal mira al mar y los templarios lo han visto ya hace mucho tiempo. La orden participa directa e indirectamente en exploraciones y en la expansión imperial de Portugal. Se vinculan a figuras como el príncipe Enrique el Navegante, un gran explorador. Y en esa vinculación es que logran llegar con las cruces transformadas. La cruz templaria tiene una determinada forma, recuerdan que les decía se lleva sobre el peto blanco. Esas cruces iban en los barcos portugueses que llegaron a América y a África. Esa cruz templaria de los barcos que los identificó claramente con los templarios, porque por más que le hicieron algún cambio, no dejaba de ser la cruz templaria. En Portugal, la herencia templaria se integró al aparato estatal, garantizando la continuidad bajo nuevas formas. En palabras del filósofo e historiador portugués Paulo Luzao, tomar era la capital espiritual de Portugal, habiendo desempeñado un papel fundamental en la historia de Portugal desde el siglo XIII al siglo XVI. Mientras Francia destruía el pasado para destruir el poder templario, Portugal construía futuro, basado en la misma lógica que Francia había destruido y en el similar poder que los templarios tenían. Un breve paréntesis acá para contarte una parte de la historia de Jacques de Molay. Jacques de Molay es quemado en la hoguera, tal como habíamos hablado antes, en una isla frente a Notre Dame, en una isla en el Sena. ¿Por qué quemado? Para que no se convirtiera en un lugar de peregrinación. Al menos eso fue lo que alguien me explicó en Francia en mi primera visita a París, donde pregunté dónde había sido asesinado Jacques de Molay. Pero también ahí pude atar con algo que todos nosotros repetimos sin saber de dónde viene. La importancia del viernes 13, porque fue un viernes 13 cuando el gran maestre de la Orden del Temple fue arrestado y lo tenemos hasta el día de hoy como que los viernes 13 son viernes donde puede haber eventos de mala suerte o cuestiones que realmente no sean las más agradables de vivir. Pero también hay algo más que ocurrió cuando queman a Jacques de Molay en la hoguera. Jacques de Molay lanza dos maldiciones, una para Felipe IV y otra, Felipe IV lo recuerdas, ¿verdad? Rey de Francia, y otra para el Papa Clemente V. Y los emplaza y dice así, emplazándolos ante el tribunal de Dios antes de que finalizara ese año. O sea, les dice que van a morir antes de que finalice ese año y que se van a encontrar frente a Dios para rendir cuentas de lo que se ha hecho. Ambos mueren antes de que finalice un año. Y el otro elemento importante es que la línea sucesoria de Felipe IV se extingue con la muerte de este. Como síntesis, en Portugal
la herencia templaria se integró en el aparato estatal, garantizando así la continuidad bajo nuevas formas. Portugal entendió algo clave, que el poder no se elimina, se reutiliza, aprovecha las capacidades y conocimientos de los templarios, y mientras Francia había destruido el pasado y todo el poder templario, Portugal construía un futuro basado, vamos a decir, en las mismas piedras, con un poder similar y utilizando toda la sabiduría, la flota y la riqueza que los templarios tenían. ¿Conocías sobre esta historia? ¿Conocías lo que había pasado con los templarios? ¿De lo que está documentado sobre ellos? ¿Tienes alguna opinión que quieras compartir con todos aquellos que somos guardianes de relatos? Sería fantástico que lo pudieras hacer. Nos vemos en un próximo episodio.